Diputado Gioja tiene uso de la palabra. Buenas tardes, ministro. Gracias, presidente. La verdad que hace exactamente 3 meses estuvo acá, no es reiterativo lo que voy a decir, es simplemente una introducción, ministro. Estuvo su colega, el ministro Caputo, nos planteó un panorama totalmente distinto al que plantea usted. Reitero que dijo que estaba cubierto el endeudamiento del país para este año, incluso creo que habló, debe estar la versión taquigráfica, presidente, para que se la dé después, de que incluso para el año que viene iba a estar cubierto parte de los fondos que la Argentina necesitaba. Lamentablemente algo pasó, eso que pasó hizo que fuésemos al Fondo Monetario y me parece que la sociedad argentina en su conjunto tiene mucha angustia por esto, porque el Fondo Monetario, a contrario sensu de lo que usted dice y de lo que dijo el ministro Caputo en alguna declaración que festejaba o que dijo que lo mejor que nos podría haber pasado era ir al Fondo Monetario Internacional, creo que la sociedad advierte que esto no es bueno para el país, porque donde el Fondo Monetario anduvo en el mundo, la verdad que no dejó buenas consecuencias, sobre todo con los créditos de stand-by que ustedes han firmado. Acá se ha dicho mucho, yo quiero insistir que este acuerdo supone un costo social elevadísimo, que este acuerdo supone pérdida de fuentes de trabajo, especialmente en el Estado, que ya están pasando, como el caso del INTI, el caso de la agencia TELAN, hay otros casos más. Creo que la recesión está más que claro que se está acentuando y se va a seguir acentuando, pero además me parece que las consecuencias negativas también se van a trasladar a las provincias, porque ustedes hablan en el acuerdo de que se van a cortar las transferencias en un 74%. Quiero que nos explique eso, ¿cómo es? Que eso sería casi el 1% del PBI. Y además le debo recordar, ministro, que por una resolución del anterior ministro de Finanzas, los bonos que se le entregaron a las provincias por la deuda del 15% acordada en el pacto fiscal, prácticamente se inmovilizaron. Las provincias no las pueden canjear, no pueden negociarlas, no pueden hacer nada y se actualizan solamente con un 6%, 6 y pico por ciento anual y el plazo tengo entendido que es a 11 años. Me imagino que esto no se va a rever y sería muy justo que esto se pudiese rever porque es parte del federalismo que usted acaba de decir y acaba de alabar. Sería bueno que esto se reviera. A mí me parece que la angustia también grande está en el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ministro. Se han dicho muchísimas cosas sobre esto. Yo quiero concretamente que usted me repita si está proyectado solo un análisis presupuestario del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como usted decía que no estaba antes, o si este fondo, como parte de lo que se ha acordado con el Fondo Monetario Internacional, se va a usar, se va a realizar, se va a vender, o sea que se va a utilizar en forma distinta para lo cual fue creado. Y quiero acá hacerle una pregunta también muy concreta. En el párrafo que ustedes hablan del Fondo Monetario Internacional, hablan de la nacionalización de las AFJP y sugestivamente en el último párrafo de ese no es capítulo sino de ese párrafo que habla del fondo aparece la palabra incautar. Y usted sabe que la palabra incautar no le voy a decir etimológicamente lo que quiere. Usted es contador, es abogado, sabe muy bien qué significa incautar.
Y debe saber también que una de las AFJP le ha iniciado un juicio a la Argentina en el CIADI y que precisamente el motivo es MetLife, esa AFJP, el motivo es que se quejan porque le habrían incautado los fondos o le habrían quitado los fondos. Incautar es un término legal, es un término para los jueces, para los que mandan, no es un término de un acuerdo firmado entre amigos, como usted dice, que es el fondo y el gobierno argentino. Y se da el caso de que MetLife, que es la empresa que hace este juicio en el CIADI contra la Argentina, tenía como CEO los últimos 15 años, hasta el año pasado, al que hoy precisamente es el que administra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No es que sea una casualidad, creemos. Le pregunto concretamente, ministro, ¿no ve que esto tiene un cono de sombra y no cree que esto tendría que investigarse y tendría que castigarse a quien malamente incluye esta palabra para perjudicar a la Argentina? Está perjudicándose la soberanía de la Argentina porque le están dando argumento a los nuevos buitres para que sigan confiscando, peleando o trabándole juicios a la Argentina a nivel internacional. Y tenemos entendido, esto no es oficial, que hay algunas grandes empresas argentinas cuyas acciones están en ese fondo, que están esperando qué pasa con eso para seguir el mismo camino. Cuando digo algunas empresas, voy a dar nombre, por ejemplo, el grupo Midland, de la cual parte de sus acciones están en el fondo y se creen con derecho, en base a lo que pase, de que ellos también pueden pedir y pueden reclamar en contra de la soberanía de la Argentina, precisamente por usar esta palabra, incautar en el acuerdo que usted firmó junto con alguien que ya lamentablemente se fue, pero que son los responsables de esto. Y el otro tema, ministro, es en el caso del rescate de las LEVAC, que usted hacía referencia, que podía pasar. Indudablemente, ¿usted cree que se está cumpliendo con la ley de administración financiera? ¿Usted cree que primero que se va a hacer esta operatoria? Porque la ley de administración financiera dice que se hace solamente si se demuestra una ventaja para el Estado argentino. Si es así, quiero que nos diga cuál es esa ventaja para el Estado argentino, porque lo que vemos es que precisamente no es ventaja, es desendeudar al Banco Central y endeudar al Tesoro de la Nación, que me parece que en condiciones más complicadas que las anteriores. Y para terminar, dos preguntas, una reiterativa, porque recién él habló, pero no nos dijo cuál es el ratio, incluyendo el préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el ratio entre la deuda pública, la deuda actual y el Producto Bruto de la Argentina? Tienen un número, ¿cuál es? ¿Cómo lo tienen calculado? Es cierto la volatilidad, es cierto todo eso, pero ¿cuál es el número? Y el otro tema, ustedes en la carta de intención, ministro, pusieron un número a las reservas que tiene, las reservas netas que tiene la Argentina. Ese número comparado con diciembre del 2015, ¿cómo es? ¿Es más, es menos, es igual? Y ese número ha variado desde la firma hasta ahora. Esto es lo que quería preguntar, ministro. Muchas gracias. Tiene la palabra el ministro.